ya no doy más con las noticias del país, a veces nos reímos, pero ya todo mal. O sea, la corrupción, que la seguridad, que la política, la verdad es que mi corazón tratando de mantenerse esperanzado para abajo. Se va rompiendo. Pero Pau, mira el lado positivo. Por ejemplo, yo aprendí a encontrarle la gracia a las cosas. O sea, ¿tú te imaginas vivir en Suiza y perderte toda esta cantidad de noticias? O sea, en el Perú se puede desplomar todo, pero las risas nunca fallan. Por ejemplo, dos puntos, nada más para citar. El casi holocausto que nos hizo la RENIEC pensando que medio Perú había muerto cuando no había muerto. Eso parece filosofía de César Acuña. Escúchame, sí, yo tuve que entrar a revisar por si acaso si estaba viva o estaba muerta o si me habían resucitado, porque Así había es. habido todos los casos posibles, ¿no? Parecíamos todos Lázaros porque habían vivos que no estaban vivos y muertos que resucitaban. O no sé si te acuerdas la del puente que no se cayó, se desplomó. Se desplomó y que no es plagio, es copia, Diego, por Así es. favor, habla No apropiadamente. es plagio, es copia. No, y eso, no, este lugar que tenía una fachada, un edificio gigante, que tenía más pisos de lo que eran, y cuando fueron a hacerle una revisión, lo que tenía era un cartón, una cosa, un Un triple, la triplay, Universidad de Triple. la Universidad de Triplay sacada literalmente de un set de grabación que por fuera parece un edificio gigantesco, pero por dentro era, creo, un monoambiente donde estudiaban 70 chicos que los pobres habían pagado por una educación. Ya no puedo más. No, eso es terrible. Pero además como cuando la gente pues pone una foto en el Tinder y la realidad es otra, igualito esa universidad. Como muchos amigos a los que no voy a mencionar, un saludo para mi promoción 2010 del Colegio de la Cruz. Sí, bueno, pero bueno, hablando en serio, digamos, todas esas cosas que nos dan risa, mal que bien, son reflejo de la precariedad, ¿no? De cómo se maneja nuestro país. Y sí da risa un ratito, pero viendo el panorama, es triste ver cómo el Perú y los peruanos al final del día se ven afectados por todo esto. Sí, la situación va siempre de mal en peor. O sea, cuando uno piensa que las cosas no pueden ir peor, el Perú dice, sí podemos. Y vamos Hold my nuevamente por beer. algo peor. Hold my beer. O como ese meme que dice, no puede pasar nada peor. No, o estoy tranquilo. Y sale la bandera del Perú diciendo, estabas. No, pues. Ahora, yéndonos al lado práctico, porque siempre aquí Paola trae los datos. Yo el otro día estuve leyendo bastante, gracias a Paulita que me envía datos muy importantes. Y pude revisar que el año pasado me enteré que nuestro país llegó casi al 77% de informalidad. Ahora es una tasa altísima, 77% de informalidad en un país que ya vulgarmente le decimos el país de la creatividad porque somos recontra creativos para ser informales por todos lados y que no nos descubran. Para sobrevivir, además. Sí, pues 8 de cada 10 peruanos casi, ¿no? Ese Ujú. es un problema muy grande en nuestro país y mantiene a la gente en la desprotección y es triste, ¿no? Y hay muchos problemas más, pero ese es uno bien grande. Por ejemplo, ¿sabías que en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial estamos en el puesto 65 de 141 países? A que a Suiza no le molestaría perderse eso. A ver, espérate, ya me perdí un poquito. Yo estaba hablando de informalidad, pero me dices competitividad. ¿Cómo es competitividad? Todavía no estamos en el mundial. ¿Me puedes explicar de qué se trata, por favor? ¿Acaso nuestro próximo consultar va a ser Usain Bolt para saber de competitividad? Ah, bueno, esa es una gran pregunta, así que ahora sí vamos a desenredarnos. Hola, yo soy Paola del Carpio Ponce Yo soy Diego Salinas Rocha. y esto es ¡Desenredados! Desenredado. Un podcast coproducido por Redes y RPP, que se escucha y ahora también se ve. Por eso nos hemos bañado y peinado, señoras y señores. Bueno, hicimos lo que pudimos. Ujú, mil Pero disculpas, bueno, es lo que hay. bueno, digo, para entender la complejidad del tema este que estaba diciendo, la competitividad, que es una palabra que sí, pues como dices, suena a carrera, ¿no? Así es. Pero es un tema importante y es un tema que tenemos que incluir en nuestra agenda pública y lamentablemente las crisis siempre nos distraen de lo importante. Mm, Para eso, hoy nos acompaña un exministro de Economía y Ay, ay, Finanzas, ay. que actualmente es el presidente del Consejo Privado de Competitividad, que es una iniciativa del sector privado promovida por IPAE para contribuir al desarrollo del país, ¿no? Ellos hacen diferentes propuestas que tienen que ver con mejorar la competitividad del Perú, así que vamos a escuchar un poco más de qué se trata esto y qué podemos hacer para mejorar. Démosle la bienvenida al gran David Tuesta. Palmas Palmas. para David. ¿Cómo estás, Bravo. David? Bienvenido. Bienvenido, querido David. ¿Cómo están? Encantados, Paola, Diego. Efectivamente, el tema de la competitividad a veces cuesta entenderlo, pero yo creo que con algunas explicaciones, digamos, la audiencia va a poder, espero yo,
entender sobre todo su importancia y cómo todos podemos contribuir a ello. Así es, David, yo soy aquí el validador de la gente común y corriente que no entendemos a veces la data dura. Por eso vengo a hacerte la pregunta inicial que es, si estamos hablando de informalidad, ¿qué cosa es la competitividad y por qué debería interesarnos a los ciudadanos de a pie este término y por qué nos puede afectar? Mira, ahora vamos a ir al tema de informalidad porque tiene un link bastante cercano, ¿no? Quizás es el espejo. Competitividad implica una mejora constante que tiene que tener tu economía en aspectos que también denominamos productividad, ¿no? Es decir, la posibilidad de producir bienes, servicios que cada uno de los miembros de la sociedad tiene que realizar de la forma más eficiente, ¿no? ¿Y por qué el concepto de eficiente es importante? Porque en los mercados donde interactuamos, los bienes y servicios se transan, se venden, en tanto tengan un valor relevante, pero en función también al costo que éste tiene. Entonces, uno puede ver el concepto de competitividad desde un producto, ¿no? Puedes ver dos arándanos, los dos muy ricos, espectaculares, pero uno es más barato que el otro. Entonces uno dice, caray, este bien Ujú. es más competitivo, ha sido producido de una forma más competitiva. Entonces, y menciono los arándanos porque está ahora sonando en las noticias, ¿no? Que pronto nos vamos a convertir en Aparte que el ahí somos líder campeones, mundial. ¿no? Así es. Exactamente, vamos a liderar pronto, entiendo, pues estamos ya entre los primeros exportadores de arándanos en el mundo y lo mismo sucedió en su momento con los espárragos, ¿no? Yo tengo la experiencia también, por ejemplo, los españoles, vivo, paso bastante tiempo en España y los españoles durante mucho tiempo eran muy orgullosos de sus espárragos, ¿no? Y de pronto empezó a aparecer los espárragos peruanos y empezaron a ser reconocidos no solamente como baratos, sino como iguales o mejores, ¿no? De los que De habían por mucho calidad. tiempo en el mercado. Exactamente. Entonces, nuevamente hay un concepto de competitividad. Entonces, cuando uno va un poquito más atrás, entonces, oye, para ser más competitivo, entonces vienen los factores detrás de la competitividad, ¿no? Es decir, necesitamos contar, para producir esos bienes de calidad, con conocimiento, ¿no? Ese conocimiento viene, digamos, de la combinación, digamos, de capital humano, de personas capacitadas para producir ello, ¿no? Un conjunto de encadenamiento de personas que se encarga de ello, y de tecnología, evidentemente, ¿no? Esto para producir los mejores espárragos, Ujú. pues también requiere pues justamente de contar con buenas tierras, buenos fertilizantes, un buen conocimiento de la forma y los momentos en los cuales tienen que tener estos cultivos, en qué áreas se tienen que realizar, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora el concepto de competitividad es importante porque implica también que te tienes que comparar, ¿no? Puse el ejemplo justamente de Ujú. los Ujú. espárragos, ¿no? El espárrago español con el espárrago peruano. Entonces, en este mundo en el que vivimos de bienes escasos y espacios y oportunidades escasos, tienes que tenerte o ganarte que ganarte tu espacio, va la redundancia, ¿no? Entonces ese espacio lo logras siendo más competitivo. Es como una carrera, ¿no? Efectivamente, ¿no? Usain Bolt es primero, todos los que corren al final, en la competencia final de los 100 metros planos, todos son buenísimos, ¿no? Los 8 o 10 que corren ahí, pero solamente 3 llegan al podio y esos 3 son los que seguramente logran los mayores beneficios como consecuencia de este triunfo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, un país que es más competitivo, ahora vamos, cómo esto tiene que ver con el bienestar de la población. En tanto un país es más competitivo, pues vende más productos, gana más mercados, esos beneficios Era más chamba. recaen exactamente, recae a las empresas, a las personas, empleo, mientras más arándanos o otros tipos de productos, ¿no? Similares tú puedas producir en el mundo, pues al mismo tiempo, como ha dicho Paola, genera más oportunidades de trabajo, bienestar y sobre todo trabajo formal, porque ese es el otro tema importante, ¿no? Gran parte de la competitividad proviene, ¿no? De alto capital humano y el alto capital humano está relacionado con el empleo formal que se produce en el país. Entonces, cuando hablamos de empleo informal, lamentablemente estamos hablando también de empleo de baja productividad, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas de la informalidad. Ujú. No solamente es el tema que trabajan al margen de repente de pagar tributos o que no los pagan todos, ¿no? Que, en fin, una serie de circunstancias y características sociales que enfrenta el informal, pero viene asociado también con empleo de baja calidad, en muchos casos precario, de subsistencia. Y ahí, por ejemplo, si vemos el ranking de la informalidad, Perú está entre los 10 primeros, dependiendo de quién haga el ranking, si es el Banco Mundial o alguna otra institución,
Perú está siempre entre los 10 primeros, liderando ese ranking de la informalidad y asociado pues a la baja Bueno, al productividad y menos en algo competitividad del estamos país. ganando. Sí. Exactamente, ese es el problema, pues. Así es. Y detrás de eso que mencionas, David, hay problemas bien gordos, ¿no? O sea, porque hablamos digamos, un capital humano, digamos, los trabajadores con baja productividad. Detrás de eso tienes un sistema educativo que no funciona bien, no sé, una oferta que no conversa lo que te ofrecen las universidades con lo que necesita el mercado. Hay un montón de problemas gordos, ¿no? Entonces yo quería preguntar, ¿cuáles son, digamos, los grandes pilares o aspectos de la competitividad que te parece más importante priorizar en el momento que está viviendo nuestro país, por un lado? Y la otra quizás es una pregunta un poco más gorda, ¿ya? Pero, em, ¿qué hace, por ejemplo, que estemos tan mal? Quizás tiene que ver con estos pilares como país en general de la competitividad del país, pero cuando vemos algunos sectores en particular, la agroexportación, la minería, ahí sí hemos sido capaces de competir. ¿Ha habido algo particular con estos sectores que nos haya dado más punche? Ya, eso ahí termino. Sí, y si quieres empezamos de repente por lo último, ¿no? Es decir, este, lo que existe en el Perú son, vamos a decirlo, islas de competitividad o de productividad, ¿no? Islas que de alguna manera se han ido creando en función, por un lado, a características naturales o disponibilidad de recursos naturales, de buenas tierras y que gracias a Dios ha logrado complementarse, digamos, con conocimiento, que es importante, ¿no? Lo que se llama el know-how, ¿no? La innovación que puedes incorporar tú a a estas características naturales. Hablo, por ejemplo, del sector minero, que es muy competitivo, por ejemplo. El sector agroexportador también, como lo has comentado, y que permite de alguna manera también generar algunos encadenamientos productivos a todos esos sectores, porque un sector productivo, cuando, ¿cómo se llama? Tiene un espacio de desarrollo, lo que interesante es que logra encadenarse con otros servicios, ¿no? Que le provee a este sector ancla, otras actividades productivas y otros impactos regionales. Pero claro, como son islas, ¿no? Entonces podemos solamente ver qué bien que tenemos un espacio de exportación minera interesante, qué bien que estamos exportando, estamos en el ámbito agroexportador, por ahí de repente somos competitivos en alguna industria particular o algún producto textil, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero es básicamente porque son islas y condicionantes. Y bueno, y muchas veces eso también ha venido apoyado por generar, digamos, normativas, ¿no? Que se desprendan de alguna manera de la engorrosa leyes, norma, burocracia, en fin, que son algunos de los elementos también que impiden que otros sectores, otras actividades tengan la misma competitividad. Entonces, ahí, por ejemplo, ya podemos entrar entonces al tema de qué cosa, qué factores definen la competitividad, ¿no? Entonces, a ver, los economistas, en general, tendemos también a ser, no todos, pero a veces tendemos a ser bastante humildes, ¿no? Respecto a lo que significa productividad. Sabemos el concepto, ¿ok? Pero la receta exacta de qué te genera productividad, hay diversas evidencias, cada quien encuentra diferentes resultados, ¿no? Pero en general, el consenso sí, pues te señala que hay algunos aspectos que son relevantes, ¿no? Para impulsar la productividad, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el tema institucional, ¿no? Eso, en el sentido amplio, ¿no? Contar con un buen marco, vamos a decir, tanto jurídico, que es vamos a decir, el formal, pero también el informal, digamos, cómo la propia sociedad y su cultura se encargan de defender los derechos de propiedad y la rendición de cuentas, que es fundamental, ¿no es cierto? Digamos, cuando uno ve el Jalado ya, desarrollo, comenzamos mal. claro, ahí empieza el problema, por supuesto, ¿no? Porque como privado, de manera individual cada uno, y privados somos todos, ¿ah? Privados no solamente la empresa, privados cualquier persona que tiene su familia, lo suyo, que busca, como es natural, la protección Claro. de sus familiares y su propia bodeguita o su propia carretilla o su propio kiosco y la gran empresa, pues busca tener de alguna manera cierta certeza respecto a qué cosa va a suceder en el mercado, que aquello que con mucho esfuerzo he Y ganado, hay una sombra, David, si no me equivoco,
estas pequeñas empresas de que la formalización les va a quitar mucho más de lo que en realidad ellos podrían pagar, ¿no? En cuanto a tributos, inscripciones, papeleos. Entonces, también hay como una gran sombra sobre volverte formal cuando ya en una empresa informal vas ganando algo de capital. Totalmente, efectivamente. Entonces, este ámbito de los derechos de propiedad se pueden de alguna manera construir desde diferentes maneras. Ahorita vamos a ver. Otro aspecto que también es importante es el de cómo se, a ver, vamos a entrar a un concepto muy, una terminología, una jerga muy económica, la asignación de recursos, ¿no? Es decir, cómo, Ok. Javi, al oír eso. sí, vamos a ponerlo simple, que significa que claro, en el momento que yo pues vendo un producto o hay una necesidad que existe en la sociedad, de repente pues no hay la forma de llegar a ella. Pensamos en el tema de educación, ¿no? La educación no en todos los lugares puede llegar, entonces, ok, el Estado tiene que de alguna manera participar y buscar que esto que tiene un beneficio general para toda la sociedad se dé, igual que salud, no, no solo el mercado solo no puede hacerlo, entonces eso es lo que se llaman fallas de mercado. Pero luego también hay otras Claro. malas asignaciones del mercado que lo genera el propio Estado, quizás con buenas intenciones, ¿no? Y que de repente pues genera, no sé, exoneraciones excesivas o protecciones a los mercados que al final lo que termina generando es que el producto Ujú. no existe. Pensemos en Argentina, por ejemplo, hay bastante escasez de producto, pero básicamente porque gran parte de la política por muchos años en Argentina ha sido la de protección, ¿no? Entonces, al proteger y de tener un sector local que no genera con la misma eficiencia y competitividad los productos necesarios, pues al final es difícil proveerlos o que la gente pues pueda gozar de ellos, ¿no? Entonces, otro ámbito de la competitividad tiene que ver de cómo estos recursos están disponibles, ¿no? A la población, la asignación de Ujú. recursos. Y el otro tema es tu sistema político. Y ahí también, Paola va a decir jalados también, efectivamente, ese es otro Oye, problema, Un porque David, al saludo final cada para cosa que nuestra dices me política. preocupa. Claro, o sea, todo lo que, como funciona un país, al final, pónganse a pensar, ¿no? Queda bajo el soporte de tu sistema político, ¿no? Porque al final, quienes deciden o de Exacto. alguna manera plantean las normas, no los semáforos, vamos a decir, de qué hacer, ¿no? Pues son nuestro ejecutivo, nuestro congreso. Entonces pónganse a pensar, entonces a veces la economía, este sistema político vendría a ser como tu semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde. Entonces acá tienes al ciudadano que el semáforo cambia de color permanentemente, a veces va más rápido, a veces más lento, a veces no funciona simplemente. Entonces, claro, nadie sabe exactamente. Parece eh, daltónico a veces también porque no ve los colores exactos que les está dando la población. y este problema es importante porque los sistemas políticos al final es el que permite que, vamos a llamarlo así, que las cosas buenas sucedan, vamos a ponerlo simple en una economía, que se dé el entregable a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando no es Ujú. entregable, no llega, una obra pública, los servicios de salud, los colegios son malos, no tienen luz, agua, etcétera, entonces es un problema porque el sistema democrático, que teóricamente en el papel todos defendemos, empieza a desprestigiarse, ¿no? Y eso te genera también Ujú. un círculo vicioso lamentable que evita justamente que estas soluciones que a veces tenemos en el papel, los goles rápidos que a veces queremos hacer para mejorar la situación actual de nuestro país y sean más competitivos, no lleguen tan rápido. Pues en el papel son rápidos, pero en la práctica se complica por todas estas cosas, ¿no? Claro, y eso Ahora, indigna, David, ¿no? Más a la gente, discúlpame, porque no, dale, Pau. tienes que todo el día repetimos nosotros los economistas, ¿no? Pero toda esta etapa de crecimiento fue muy importante para el país, la pobreza se redujo en un montón de puntos porcentuales. Y la gente dice, pero yo sigo sin agua, yo sigo no Claro. teniendo, ¿no? Entonces es como, ves que sí hay más recursos, pero no los ves llegar, ¿no? Eso es lo que más frustra seguramente a la gente y lo que más deslegitima al sistema democrático al final. Ujú. Yo quería hacer Ese es una el tema de pregunta, fondo. Sí, David, Diego, por favor. justamente abordando lo último que acabas de tocar, claro, hablamos de mucha competitividad, por ejemplo, en algunos sectores, entre ellos creo que la minería es uno de los más importantes que aporta al país, pero también pensándolo a largo plazo no es un recurso renovable, ¿no? Al menos la agricultura sí, entonces hay otros mercados que se podrían explotar. Sin embargo, tú mencionaste un punto muy importante que es el gobierno, la importancia de la regulación dentro del Ejecutivo, dentro del Legislativo.
Y ya que tú has encabezado una de las carteras más importantes quizás de nuestro país, que es el Ministerio de Economía, ¿tú crees que es posible hacer alguna reforma en la situación política actual? ¿O cuál crees tú que sería una salida viable para poder empezar a fomentar la competitividad? Igual sé que es un trabajo intersectoral, pero mi pregunta ¿es posible que hagamos una reforma ahora, en este momento, con crisis de fertilizante de por medio, con huelgas y manifestaciones dentro de varios sectores? ¿Qué cosa harías tú si tuvieses la potestad de regir en este momento algún cambio? Sí, Diego, es que yo creo que lo has marcado bien cuando has dicho que es un esfuerzo multisectorial y en general de todos, ¿no? Como sociedad también. Ahora me explico. A ver, sí, claro, si uno ve todo el clima, las prioridades que le están dando nuestros políticos a las cosas, ¿no? Las discusiones que hay, cuestión de confianza, no cuestión de confianza, etcétera. Claro, uno ve de repente que parecería que no se puede hacer nada, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, uno se siente así, Pero frustradísimo. y claro, pero entonces el tema es que hay que cambiar la narrativa, ¿no? La narrativa no es que ya, sería que tenemos que hacer cosas, ¿no? Claro. Tenemos que hacer. Entonces, un tema, por ejemplo, que a mí, antes de hablar de los grandes conceptos de competitividad, pero que sí te ha golpeado la competitividad, y a mí me sorprende mucho que, que no se esté haciendo nada, o por lo menos no hay rendición de cuentas al respecto, no estamos enterados de qué estás haciendo, y que la población tampoco esté digamos, exigiéndolo, ¿no? Sí está inconforme, se ve en las encuestas, pero es el tema de un programa de recuperación del capital humano post-COVID, ¿no? No Ujú. hay nada. Yo lo único que veo, por ejemplo, o sea, ahora que nuevamente por ahí surgió el tema de que están incrementándose algo las hospitalizaciones o los contagios, etcétera, la solución sigue siendo más mascarillas, ¿no? Entonces a mí eso ya me da mala espina, porque a mí y de repente estoy exagerando, pero hay que ver las cifras, de que no han comprado un miserable balón de oxígeno más. Y por eso nos están diciendo pongámonos mascarillas de nuevo, ¿no? Entonces, eso a mí me preocupa. No, yo no veo que haya exactamente que se esté haciendo un esfuerzo por mejorar la atención primaria en salud, que es ahí donde se debería contener y concentrar gran parte de los esfuerzos. Muchas de las cosas de salud se pueden contener ahí y no se está haciendo nada. No estamos hablando absolutamente nada, salvo que ustedes tengan información, usted que está más informado que yo. Si hay temas de recuperación de horas de clase lectivo, debe haber estado casi 2 horas, ¿no? 2 horas, perdón, 2 horas Dos no, años. 2 años, 2 años. 2 años, prácticamente con las escuelas cerradas y donde todos los indicadores en el mundo señalan que esto significa una pérdida de bienestar tremendo por una generación. Esas dos cositas que debería ser la exigencia básica, ¿no? Y básicamente la muestra de un Estado que sabe que quiero intentar hacer las cosas bien y ya no voy a... Mira, hay temas muy gordos que trabajar en temas de productividad, competitividad, pero esto, Lo no hay básico. nada. No Claro, no hay está. nada. Entonces, con esto es muy desalentado. Entonces, si yo tuviera que empezar por algo, Diego, empezaría por eso, ¿no? Empezaría por generar acción, y tratar de buscar esa articulación para que se impulsen estos temas. El gran problema es que muchas de estas cosas requieren capital humano. Y bueno, ya tenemos que ir cerrando porque el tiempo siempre vuela en este maravilloso podcast, pero te quería preguntar también, bueno, si es muy fácil además con tantas fallas y tantos problemas ir a chancar el lado público, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer también mejor desde el sector privado y desde la sociedad civil para mejorar todos estos temas de competitividad? Mira, yo creo que en el ámbito del sector privado hay dos ámbitos. El tema población, familias, vamos a decirlo así, y el tema empresas, ¿no? Yo creo que ahí podemos agrupar de alguna manera al sector privado. Y yo creo que en el ámbito del sector privado perdón, en el ámbito de las familias, ¿no? En el sector privado, hay un tema de falla de información, de que la gente no sabe completamente, por ejemplo, quién es el responsable de los problemas dentro del Estado, que no terminan de, por ejemplo, construirle su colegio, ponerle su hospital, ponerle su puente, ¿no? Y esta falla de información, al final lo que termina generando es que el político, el oportunista de turno aparezca y termine pues diciendo es el modelo el que falla, ¿no? Y no termina de identificarlo, oye, es tu autoridad, es la ley, es lo que fuera, ¿no? Que impide que al final este colegio, hay un hospital que se llama Muñoz Butrón en Puno, que está Ujú. paralizado desde el 2008.
y debería tener 1.300.000 personas. Entonces, parece que la población no sabe quién. El culpable es el modelo, seguramente para ellos, la gente que le dice. Entonces, ahí hay un tema importante de trabajar en cuanto a datos, ¿no? Datos visualizables y que implique mover a la gente y que se genere en acción, que es un trabajo que estamos haciendo en el Consejo Privado de Competitividad, una plataforma de acción, que se llama de acción, Data para la Acción, que es un esfuerzo pequeño, pues, porque no vamos a pretender que esto cambie absolutamente todo, pero por ahí creo que debería dirigirse las fuerzas para el lado de la reacción ciudadana y canalizar bien la rendición de cuentas y que ojalá esto ayude a que en parte se empiecen a solucionar algunos de estos problemas. Y el otro tema tiene que ver con el sector privado. El sector privado seguramente no, o sea, con toda seguridad está poniendo de su parte, ¿no? Digamos, hablemos del sector, vamos a hablar del sector que está mejor posicionado, que tiene mejor capital humano, que es el sector privado formal de las empresas grandes, ¿no? Ahí están, entiendo yo, haciendo su mejor esfuerzo dentro de este clima de incertidumbre, donde justamente el concepto de los derechos de propiedad empiezan a moverse un poquito, como señales por lo menos que da a veces el gobierno, que da el Parlamento. Pero fíjate que ellos también hacen esfuerzos muy interesantes de apoyar políticas públicas, ¿no? Ahí tienen programas para la anemia, para la lucha a la pobreza, para la alimentación, para ayudar a los comedores populares. Pero ahí, por ejemplo, yo veo un problema, ¿no? Un problema que veo programas muy fragmentados, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, varios problemas de anemia. Y nosotros a veces exigimos a los gobernadores regionales, a municipales, Articulen. No hagas proyectos pequeños, agrega, ¿entiendes? Oye, lo mismo pasa acá, ¿no? No sería mejor, ¿no? Claro, y todos, cuando tú hablas con ellos, todas sus iniciativas son buenas, te muestran resultados, evaluación de impacto, pero queda ahí, ¿no? Queda ahí. Entonces, para mí sería mucho más potente, por ejemplo, el programa de la anemia, oye, sentémonos, a ver, ¿cuántos programas de anemia tenemos? ¿20? A ver, ¿qué tienes tú? A ver, integremos, hagamos una política fuerte. Yo creo que por ahí, creo que podría haber una gran ayuda. Y ejecutarlo finalmente, ¿no? Que siempre termina siendo el gran problema de nuestro país, que todo en papel suena muy bonito, pero la ejecución nunca sucede, o si sucede, sucede mal hecha, o incluso entra la mano de la corrupción, pero ese es tema para otro episodio. No, ya pues, Diego, estábamos terminando positivos, Diego. Ya, todo está bien, todo va a estar bien, amigos. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo volando. Les agradezco muchísimo. Gracias, David, por venir a desenredarnos con un tema tan grandote, tan complejo, pero que ojalá que aprendamos a darle la importancia que se merece, ¿no? Y a exigirlo cada vez más. Encantadísimo de haber estado y compartido estos momentos con ustedes y invítenme de nuevo, pues. Ya. Puedo traer un chiste para la próxima. Te tomamos la palabra, David, ¿eh? Te tomamos la palabra. Acá Buenísimo. estás comprometido al aire con la gente desenredados que siempre anda escuchando el podcast para que vengas por una segunda vuelta. Esperemos que los resultados sean más positivos. Ahora, si nuestros oyentes te quieren leer, escuchar, seguir, ¿dónde pueden hacerlo? ¿En qué plataforma estás y cómo te podemos encontrar para ver tu trabajo, David? Estoy lamentablemente en las plataformas más aburridas. No estoy en TikTok, no estoy en Instagram. Me puedo... Bueno, me están proponiendo, de repente lo hago, pero por lo pronto estoy en Twitter, que dice que va a desaparecer, o sea que de repente me quedo sin Twitter también. Estoy en Twitter, ahí me pueden encontrar como Tú está David, o David me buscan, ahí me encuentran, y estoy en otra red más seriecita, ¿no? Que es LinkedIn, ¿no? Entonces también por ahí Ok. cuelgo también algunas cosas. Perfecto, así como sin escape para los que nos están viendo, aquí abajo está apareciendo las redes de David y las voy a repetir para que nos escuchan, @tuestadavid y se nos van las redes de David. Muchísimas gracias. Y LinkedIn. Bueno, queridos, eso es todo por hoy. Hasta el próximo episodio de ¡Desenredados! Chao, compartan con sus amigos. Nos vemos, compartan, síganos.